Con todo esto bien explicado, ya podrán darse cuenta de la relevancia de los fundamentos. No está de más, porque esto en campo lo vamos a ver, ojo, en 3 dimensiones. Por eso es muy importante leer cierta literatura sobre zonas de cizalla. Muchas de estas referencias las pueden encontrar en la web, hay mucha literatura escrita, creo que ahora no es necesario mencionarlo, o si alguno de ustedes desea una información extra, de todas maneras, en nuestra página de explorock.com tenemos nuestro WhatsApp corporativo o nuestros correos corporativos y ustedes personalmente pueden enviarnos algunas consultas y amablemente les podremos dar una lista de referencias. No las cito ahora porque pueden ser muy extensas, pero muchas de ellas también las voy a hablar a lo largo del curso. Como referencia principal, creo que en este caso también es fácil ver el fenómeno de la fractalidad, porque ya había dicho que todo esto es independientemente de la escala. Y uno de los trabajos más importantes que hacen referencia a la fractalidad de zonas de cizalla, zonas de ruptura, etcétera, etcétera, es el muy famoso y conocido paper de Chalenko de los años 70. Chalenko nos habla sobre la importancia y cómo la fractalidad determina y nos ayuda a ver a nosotros esa diferenciación geométrica invariante a través de las escalas, por supuesto. Entonces, ya a partir de todo esto, vamos a crear otro gráfico, otra pizarra aquí que nos ilustre, que permita graficar las diferentes formas de ver las zonas de cizalla en función de su cinemática. Ya expliqué la escala y la importancia del marco referencia y ahora toca hablar sobre su clasificación. Para esto voy a crear un nuevo gráfico y dentro de las zonas de cizalla, bueno, de acuerdo a la cinemática es un poco obvio cómo se clasificarían. Ya, pero vamos a ir desde lo básico, desde lo más intuitivo para ustedes. En el caso de las zonas de cizalla, tal cual ya habíamos planteado y explicado hace unos momentos, pues yo puedo tener una zona de cizalla extensional, por ejemplo, hablando en términos de la deformación, sabiendo sí que la extensión es una deformación extensional, no un estado de esfuerzos o un tipo de esfuerzos, por si acaso. Una zona de cizalla extensional, puedo tener una zona de cizalla compresional, ya, de esta manera, lo escribo poco a poco, y de hecho, tener una zona de cizalla de desgarre. Desgarre, ya, o también quizás algunas personas lo conozcan como strike slip. Estoy colocándolo aquí con el cursor del mouse lo mejor posible. Zona de cizalla de desgarre en strike slip. De manera general, si la zona de cizalla extensional llega a formar, vence su límite de ruptura y ya es observable un desplazamiento conciso, pues yo tendré una falla normal, que es lo que muchos hemos visto a lo largo de la carrera, de la experiencia, de la práctica geológica. Si la zona de cizalla compresional tiende a desarrollarse lo suficiente, pues voy a tener una falla inversa. ¿Sí? Una falla inversa. Y si tengo una zona de cizalla de desgarre, pues el análogo, aunque no es lo mismo, tendré fallas de desgarre. Y ya saben que en las zonas de cizalla y o fallas de desgarre, pues tendré cinemáticas exclusivamente sinestrales y o dextrales, a las cuales yo podría decir que también o hay una extensión a manera de falla normal o compresión, ¿no? A manera de una compresión, como una falla inversa. Movimientos secundarios, por si acaso. Y de la misma manera aquí, por si acaso. Tema que voy a hablar en unos momentos. Eso es lo que nosotros tenemos allí. Y si ustedes recuerdan, fácilmente todo esto se deriva
De lo que habíamos hablado hace unos momentos sobre la escala y sobre todo del marco de referencia, formas de arbitrarias de hablar sobre la cinemática sentido de movimientos de bloques, ya macizos rocosos, pero esto no es otra cosa que parte del modelo dinámico de Anderson, de 1905 y 1951 posteriormente, el modelo dinámico de Anderson. ¿Sí? 1905 y 1951 posteriormente. Bien, entonces necesito que se fijen que en el campo yo puedo tener estas variantes. ¿Podrían representar lo mismo para alguien que quizás no esté interesado netamente en la geología estructural? Sí, pero yo les aseguro que físicamente no de manera necesaria se van a ver igual, por si acaso. O si para mí es muy fácil ver una falla normal, lo más probable es que las zonas de cizalla extensionales como vetillas o corredores polifracturados que efectivamente tengan esta cinemática, seguramente los pasaré por alto, los omitiré, porque quizás no tengo la capacidad de verlas. Difícil de ver, sí, pero no imposible de mapear, por si acaso. Y esas zonas de cizalla extensionales muchas veces en sistemas polifracturados, en sistemas betiformes, en pórfidos y sobre todo en cordilleras epitermales, son buenas tendencias e indicadores de zonas de mineralización, porque son zonas de debilidad que no necesariamente han formado un desplazamiento. Entonces, allí quería llegar con ese punto. En este caso de la zona de cizalla extensional y o falla normal, allí podemos hablar recién, por ejemplo, de aperturas tectónicas. Una apertura tectónica. Aquí tengo lo que habíamos hablado hace buen rato, una apertura tectónica. Una apertura tectónica puede coincidir, sí, en efecto, con zonas de mineralización interesante, como en el caso de los offshoots o clavos mineralizados. Forman tendencias y están dadas en la naturaleza en función de un estado de esfuerzos que ocurrió en un tiempo, según una temporalidad X. Determinar esas tendencias no es sencillo. Empieza con el mapeo y el procesamiento de datos macro y microestructurales me permiten tener un trend o planche o una inclinación espacial de esos corredores estructurales, de esos clavos mineralizados, de esas tendencias dilatadas tectónicamente, si es que fuese así. Entonces, eso es lo importante que uno debe entender y por lo tanto una apertura tectónica, por supuesto, es importantísima para la exploración o en la búsqueda de targets de exploración. Por el otro lado, tenemos como zonas de cizalla compresionales que pueden pasar, pueden transformarse en fallas inversas, pues yo puedo tener un cierre tectónico, que es de lo que también hablábamos al principio, un cierre tectónico, que claro, desde el punto de vista exploratorio no es muy fértil, no es de mucho interés, porque es un cierre, es una zona donde la permeabilidad secundaria, la permeabilidad primaria, petrofísicamente hablando, va a tender a disminuir y a lo largo de esa zona de fricción compresional, pues lo que yo voy a formar en lugar de una roca relativamente de libre acceso para ciertos fluidos, pues no lo va a hacer, va a entrampar, va a sellar, ¿no?, un límite estructural con respecto a otro y por lo tanto también a la mineralización. No quiere decir que en zonas de cizalla compresionales, como cierres mismos, no exista mineralización de por medio. Que no exista mineralización importante dentro de su misma superficie, no quiere decir, ojo, que no exista en los bordes de la misma, donde pueden haber, por efectos de la partición de la deformación, cosa que vamos a hablar poco después, no quiere decir que en los bordes de esta zona de cizalla compresional o una falla inversa pueda tener pequeñas zonas extensionales que sí, en efecto, tengan apertura, por si acaso. Entonces, fíjense la importancia del mapeo y también de cómo esto me lleva de una manera aplicada a un objetivo, que es también muy importante respecto a lo que yo les hablaba en las diapositivas hace unos momentos, cuando hablábamos de los objetivos. Yo exactamente como evidencias físicas de campo a una escala macro como esta, quizás no necesariamente muy micro, ¿qué evidencias necesito para determinar un corredor estructural que esté dilatado y que me sirva desde el punto de vista exploratorio?
De hecho, que esto también, valiéndonos de la verdad, también tiene que estar combinado con el muestreo geoquímico y con el análisis de leyes minerales para ver si efectivamente muchas de estas zonas de apertura, zonas de cizaña extensionales, concuerdan con máximos valores de leyes. Todas esas capas de información se cotejan y es así como objetivamente con datos y no solamente con una interpretación o modelo de libro, yo puedo determinar zonas de interés. Cosa que no es ni cara ni difícil porque son solamente trabajos de campo, observación y mapeo. Pero la apertura tectónica no solamente se da por si acaso en las zonas de cizalla extensionales, también se da en las de desgarre, por si acaso. Especialmente, ya lo dije, ya, pueden darse o en las sinestrales también, o pueden darse en las dextrales, pero con mayor tendencia cuando estas estructuras sinestrales tienen una componente extensional o quieran llamarle ahora extensional o normal. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que en la naturaleza no hay zonas de cizalla, no hay fallas que exclusivamente tengan una cinemática. No voy a tener una falla, una zona de cizalla casi nunca, que sea 100% sinestral, que sea 100% inversa o normal. Cada estructura tiene una componente principal de movimiento. En las zonas de cizalla o fallas de desgarre tendré un movimiento principal, sinestral, y una componente accesoria, secundaria, normal y o extensional, dependiendo si genera un desplazamiento o no. Ya expliqué la diferencia. O también puedo tener este caso, este segundo caso, donde tenga un movimiento dextral y sí, mucho de su recorrido también haya experimentado una cinemática extensional a manera de una falla normal, probablemente. Y estas zonas son las que también conforman aperturas. Y que claro, son, por supuesto, zonas de interés exploratorio. Es solamente cuestión de armar bien el rompecabezas y saber en dónde están todos esos corredores. Aquí parece muy dogmático el asunto, pero esto concisamente dónde se ve, pues en nuestro modelo geológico 2D que siempre hemos hecho en toda la vida, es decir, en el mapa, en un mapa que tenga suficiente información y que me hable sobre todo esto. Pasar de la teoría práctica, conceptualización básica, a la experimentación práctica y con datos válidos. Por eso es que en muchas ocasiones, en charlas o en los cursos que hemos hecho en ExploRock, siempre hacemos énfasis en la base de datos estructurales, porque esos datos alineados con los mapas que uno genera, pues me empieza a decir todas estas características. Apertura, zonas de cizalla extensional y zonas de desgarre. Una zona de cizalla extensional a manera de una extensional pura, ¿ya? Y aquí en la zona de cizalla de desgarre por una cizalla simple, por ejemplo. Y esto es lo que nosotros conocemos como transtensión. Es decir, la transtensión, que es un tipo de deformación en las cuales hay movimientos de desgarre sumados también a componentes secundarias de cinemática extensionales, son sitios de apertura tectónica. Por lo tanto, si yo voy a hacer un análisis exploratorio de datos, un mapeo geológico en función de la geología estructural y obviamente en función de la geoquímica, geofísica y otros estudios, pues debo considerar que tanto en los alrededores de fallas inversas, en los bordes, que tanto dentro de las zonas de cizalla extensionales y que también en zonas de deformación transtensional puedo tener posibles aperturas. Esa verificación, los resultados finales, me son entregadas a partir del mapeo y cómo todos esos datos geográficos bien mapeados, cómo hacen tendencias y se acumulan también en función de leyes minerales. Es un clásico ver ello, por ejemplo, en zonas auríferas, sobre todo en sistemas polifracturados, en los cuales yo pueda tener, por ejemplo, clavos o mineralizaciones importantes ligadas al oro, por ejemplo. Eso es clásico. Igualmente en depósitos epitermales, en sistemas inclinados a manera de yogs o en vetas en Rosario, puedo tener zonas de cizalla extensional por deformación
cizalla pura, una extensión pura y dura tal cual, o pueda tener una cizalla simple a manera de una zona de transtensión, una zona transtensional. Y en todos esos sistemas de vetas o estructuras, puedo tener aperturas, cierres o posibles aperturas nuevamente. Pero eso es trazando bien las estructuras, tomando las suficientes evidencias del caso, viendo estrías, fibras, movimientos litoestratigráficos, todo lo que conocemos desde la sedimentología, estratigrafía, petrología, geomorfología, geología estructural, tienen que ser transpuestas allí para que me expliquen todos estos detalles. Entonces, ya para ir finalizando esta parte, lo que es necesario que ustedes entiendan son tres cosas para resumir. Primero, que las zonas de cizalla tienen propiedades importantes, como ya habíamos visto al principio, y que estas en la naturaleza, en conjunto, todas estas zonas de cizalla pueden evolucionar y dar lugar a fallas. El segundo punto, que las zonas de cizalla y o fallas, en función de su escala y sobre todo del marco de referencia, las podemos caracterizar en zonas de cizalla extensionales, compresionales y de desgarres, y que estas a su vez tienen sus análogos respectivamente mediante fallas normales, inversas o de desgarre. Y como tercer punto importante, pues que las zonas de apertura y o cierre tectónico están en función de esas cinemáticas y que fehacientemente donde yo veo tales distribuciones y su utilidad es en un mapa geológico. Entonces, para concluir esta parte, ustedes deben ser conscientes que un buen mapeo geológico y una buena recopilación de datos estructurales, la mayor cantidad y calidad disponibles que ustedes puedan entender son necesarias para el entendimiento claro de todas estas características, las cuales he descrito hace unos momentos.